Ayani caminaba despacio por la ladera rocosa de la montaña, con la respiración entrecortada por el esfuerzo y el frío de la mañana. La niebla se levantaba suavemente desde los valles, y el sol apenas iluminaba los picos lejanos, creando un juego de luces y sombras que le recordaba los días de su infancia, cuando su tribu aún prosperaba en estas tierras. Ahora, sin embargo, cada paso que daba estaba marcado por la soledad. Ayani era la última de su gente. El resto había sido víctima de enfermedades, conflictos y desplazamientos, y su linaje parecía condenado a desaparecer. Su corazón estaba lleno de recuerdos: la risa de los niños durante las ceremonias, el canto de los ancianos contando historias de los espíritus de la montaña, la fuerza de los guerreros que defendían la tierra con valor. Cada rincón de ese valle guardaba ecos de su tribu, y la soledad que sentía no era simplemente física, sino espiritual. Ella era la guardiana de una historia que nadie más podía contar. La responsabilidad la abrumaba, y a veces, en silencio, se preguntaba si realmente podía cumplirla. Ayani había aprendido desde pequeña que la tierra no era solo un hogar, sino un libro de conocimientos. Cada planta, cada piedra, cada río tenía un propósito, una lección que había sido transmitida por generaciones. Sus días comenzaban con la observación del cielo, con la recolección de hierbas medicinales y la preparación de rituales para mantener vivo el espíritu de su gente. Su existencia estaba dedicada a la memoria y a la protección de un legado que parecía escapar con cada año que pasaba. Sin embargo, la realidad era dura. El aislamiento había hecho de ella una persona fuerte, pero también cautelosa y desconfiada. Los forasteros eran vistos con recelo. El mundo exterior había traído destrucción a su tribu, y Ayani sabía que cada encuentro con alguien ajeno podría significar peligro. Su linaje dependía de su prudencia, y cada decisión estaba teñida de responsabilidad. No podía permitirse confiar ciegamente en nadie, ni siquiera en su propio corazón. Esa mañana, mientras buscaba raíces comestibles cerca de un arroyo, notó rastros que no reconocía. Huellas humanas y de caballo que se adentraban en su territorio. Un escalofrío recorrió su espalda. Alguien había llegado a su mundo. Aunque su instinto era esconderse, observar primero y evaluar después, Ayani sintió que su vida estaba a punto de cambiar. Aquellas huellas podían ser una amenaza, o tal vez la chispa que encendería una nueva oportunidad para preservar su legado. Al regresar a su refugio, un pequeño claro rodeado de árboles y piedras, Ayani se sentó frente a un altar improvisado donde guardaba recuerdos de su tribu: plumas, piedras grabadas, amuletos y objetos ceremoniales. Con delicadeza, colocó su mano sobre ellos, sintiendo la conexión con los espíritus de sus ancestros. La soledad era pesada, pero en ese momento también le recordó que no todo estaba perdido. Aún podía actuar, aún podía proteger su linaje. Y fue allí, en ese silencio lleno de historia y responsabilidad, donde Ayani tomó la decisión que definiría su futuro. Debía encontrar una manera de mantener vivo el legado de su gente, aunque eso significara cruzar su mundo con el de un forastero, un hombre que quizá no entendiera la profundidad de su cultura, pero que podría ser la clave para salvar su linaje. La determinación brillaba en sus ojos. Sabía que la vida que había heredado no podía terminar con ella. Así comenzaba la historia de Ayani, la última de su tribu, en un mundo donde la memoria y la tradición eran todo lo que quedaba. Y mientras las montañas la rodeaban, ella comprendió que la esperanza no estaba solo en su fuerza, sino también en las decisiones que estaba a punto de tomar. La bruma de la mañana se disipaba lentamente cuando Ayani escuchó un sonido extraño, ajeno al ritmo habitual del valle: el golpe metálico de un herrero improvisado sobre una herradura y el chirrido de un caballo fatigado. Oculta entre los arbustos, observó con cautela cómo un hombre alto y robusto, con sombrero polvoriento y camisa gastada, luchaba por mantener su montura en equilibrio mientras atravesaba el terreno accidentado. Su instinto era claro: los forasteros eran peligrosos, y no debía permitir que se acercara demasiado. El hombre, llamado Mateo, había llegado desde tierras lejanas. Su propósito no era malo. Perseguía a su ganado extraviado tras una tormenta que había arrasado parte de su rancho. Sin embargo, para Ayani, él representaba la intrusión del mundo exterior, un mundo que había traído muerte y enfermedad a su tribu. Aún así, había algo en la forma en que se movía con esfuerzo y determinación que despertó su curiosidad. No era un invasor agresivo ni un saqueador. Había una vulnerabilidad en él, una humanidad que contrastaba con la crudeza de los forasteros que ella había conocido antes. Desde su escondite, Ayani lo observó tropezar con una raíz, perdiendo el equilibrio. Sin pensarlo, corrió hacia él, moviéndose con la agilidad que solo la vida en la montaña podía ofrecer. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, ella lo sujetó, estabilizándolo mientras el caballo resoplaba nervioso.
El contacto fue breve pero suficiente para que ambos percibieran algo inesperado, un reconocimiento silencioso de necesidad mutua. Gracias, dijo Mateo con un hilo de voz, sorprendiendo a Yanni por la sinceridad que contenía. No era la voz de un hombre arrogante, sino la de alguien que realmente dependía de ella para no caer. A Yanni lo observó con desconfianza. No podía ignorar el riesgo que implicaba acercarse a un extraño. Sin embargo, su instinto le decía que había más en él de lo que parecía. Una honestidad, un coraje y una bondad que podrían ser útiles, aunque no estaba dispuesta a confiar completamente. No confíes demasiado, respondió con firmeza. Este valle tiene ojos, y yo protejo a los que pertenecen a él. Tú no eres uno de ellos. Mateo asintió, comprendiendo la advertencia implícita en sus palabras. A pesar de la tensión inicial, había algo en la mirada de Yanni que lo hizo sentir que estaba frente a alguien excepcional, fuerte, sabia y con un sentido del deber que él había visto pocas veces. Para él, aquel encuentro no era solo un accidente, era un recordatorio de que el mundo aún podía sorprenderlo con personas de integridad inquebrantable. Los minutos se convirtieron en una conversación cautelosa. Mateo explicó su situación, un ganado perdido, caminos peligrosos y la necesidad de atravesar el valle para regresar al rancho. Yanni escuchaba con atención, evaluando cada gesto, cada palabra. Entendió que este hombre podría ser una herramienta útil, pero también un riesgo. Si sus intenciones eran sinceras, podría ayudarla a asegurar la supervivencia de su legado, si no, podría convertirse en otra amenaza. El encuentro terminó sin resoluciones definitivas. Mateo continuó su camino, pero no sin antes lanzar una última mirada a Yanni, como si intuyera que aquel encuentro cambiaría más que su viaje, también marcaría el destino de la última guardiana de una tribu perdida. Yanni, desde su escondite, sintió una mezcla de curiosidad y cautela. Este hombre era diferente, y quizá, solo quizá, podría ser la clave para mantener vivo su linaje. Mientras la bruma desaparecía completamente y los sonidos del valle regresaban a la normalidad, Yanni comprendió que su mundo estaba a punto de cambiar. Mateo no era solo un forastero, era un desafío y una oportunidad. La decisión de observarlo, de evaluarlo y, eventualmente, confiar en él, sería crucial para la supervivencia de su tribu y para la historia que ella aún debía preservar. Después de aquel primer encuentro, Yanni no pudo dejar de pensar en el extraño. Mateo había demostrado ser fuerte y honesto, pero también vulnerable y ajeno al mundo que ella conocía tan íntimamente. El valle estaba lleno de trampas naturales, acantilados ocultos, senderos resbaladizos y ríos traicioneros. Un solo error podría significar la muerte, y ella no podía permitir que nadie ajeno a su tribu pusiera en riesgo su legado. Sin embargo, algo en el corazón de Yanni le decía que Mateo podría ser diferente. Unos días después, Yanni observó cómo Mateo regresaba al valle, esta vez persiguiendo a un caballo extraviado que se había adentrado más allá de su rancho. Él parecía más confiado, pero la forma en que luchaba con el terreno rocoso y el río crecido mostraba que no conocía las sutilezas de aquel mundo. Yanni decidió que era el momento de poner a prueba su carácter. Si quería ayudarla, debía aprender a respetar la tierra y a actuar con prudencia. Mientras Mateo intentaba cruzar un río turbulento, su caballo resbaló y estuvo a punto de caer. Yanni, desde la orilla, reaccionó al instante, corriendo hacia él con la agilidad que le había otorgado la vida en la montaña. Con un movimiento preciso, lo sujetó del brazo y lo estabilizó, evitando que fuera arrastrado por la corriente. Mateo quedó sorprendido por la rapidez y precisión de Yanni, y por primera vez comprendió que no podía enfrentar aquel terreno solo. «Gracias», dijo él, respirando con dificultad. «No sé cómo lo habría logrado sin ti». Yanni lo miró fijamente. Sus ojos reflejaban tanto fuerza como cautela. «No es cuestión de gratitud. Aquí se sobrevive siguiendo las reglas de la tierra. Aprende rápido o no sobrevivirás la próxima vez». Mateo asintió, consciente de que estaba aprendiendo una lección que iba más allá de la supervivencia física. Era un aprendizaje sobre respeto, paciencia y humildad. En ese momento, la relación entre ellos comenzó a cambiar. Ya no era solo un encuentro casual, sino el inicio de una colaboración basada en confianza y necesidad mutua. Yanni decidió enseñarle algunas técnicas básicas, como leer las huellas en la tierra, reconocer los signos de peligro y moverse sin alterar el equilibrio del terreno. Mateo absorbía cada instrucción con atención, impresionado por la sabiduría de Yanni. No era solo habilidad física lo que ella poseía, sino un conocimiento profundo de la vida en armonía con la naturaleza, una inteligencia que él nunca había imaginado. Mientras avanzaban juntos, también surgieron conversaciones sobre sus vidas. Mateo habló de su rancho, de las responsabilidades y pérdidas que lo habían moldeado.
Ayani compartió fragmentos de su tribu, de la historia que ahora era su carga y su propósito. Cada intercambio construía un puente entre dos mundos muy distintos, mostrando que la confianza no se daba solo con palabras, sino con acciones y respeto compartido. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Mateo logró dominar parte del terreno gracias a la guía de Ayani. No era un experto, pero había demostrado disposición y determinación. Ayani, por su parte, reconoció que había algo en el que podía ser confiable. Su fuerza de voluntad, su respeto por la tierra y su capacidad de aprender rápidamente eran cualidades que podrían ayudarla a proteger su linaje. Esa primera prueba no solo salvó a Mateo de un accidente, también abrió la puerta a una alianza crucial. Ayani entendió que, aunque su mundo estaba lleno de riesgos y soledad, podía permitir que alguien entrara en él. Mateo, por su parte, comprendió que su vida ya no era solo suya. Estaba comenzando a formar parte de algo más grande, algo que requeriría coraje, lealtad y un corazón abierto. El valle quedó silencioso mientras ambos regresaban al refugio de Ayani, con un nuevo entendimiento implícito. La confianza debía ganarse, y Mateo acababa de dar el primer paso hacia convertirse en un aliado indispensable. Tras la primera prueba de confianza, Ayani y Mateo comenzaron a pasar más tiempo juntos. No porque Ayani lo invitara, sino porque el valle, con su terreno traicionero y su naturaleza impredecible, exigía colaboración. Sin embargo, había algo más en el aire, un hilo de curiosidad y respeto que los unía más allá de la necesidad. Mateo quería entender a Ayani, y ella, aunque cautelosa, se dio cuenta de que enseñarle sobre su mundo podría ser la única manera de asegurar que alguien más lo protegiera. Una tarde, mientras el sol caía entre los picos de la montaña y el cielo se pintaba de tonos naranjas y púrpuras, Ayani decidió que era momento de revelar parte de la historia de su tribu. Se sentaron cerca del arroyo, donde el sonido del agua corría constante y calmante, creando un espacio seguro para hablar. Ayani comenzó a relatar los orígenes de su pueblo, los rituales sagrados, y cómo cada elemento de la naturaleza estaba imbuido de significado. Habló de los ancianos que enseñaban a los jóvenes a leer la tierra, de los cantos que contaban historias de coraje y sabiduría, y de cómo cada ceremonia fortalecía el lazo entre la tribu y el mundo que los rodeaba. Mateo escuchaba con atención, fascinado. Cada palabra, cada historia, revelaba un mundo completamente distinto al suyo. Para él, la vida se había reducido a la lucha por la tierra, el ganado y la supervivencia diaria. Nunca había imaginado que existiera un mundo donde cada acción tuviera un significado tan profundo, donde el pasado de un pueblo no fuera solo memoria, sino guía para la vida. Su respeto por Ayani creció instantáneamente, comprendió que estaba frente a alguien cuya fortaleza no provenía solo del cuerpo, sino del espíritu. A medida que las historias avanzaban, surgieron tensiones inevitables. Mateo, con buena intención, hizo preguntas que para Ayani sonaban ingenuas o insensibles. Por ejemplo, preguntó por qué algunos rituales parecían crueles o por qué la tribu no había buscado aliados fuera de su comunidad antes de desaparecer. Ayani lo miró con una mezcla de sorpresa y paciencia. Explicó que cada tradición tenía un propósito, que no siempre era evidente para un forastero, y que su mundo no podía sobrevivir con los mismos códigos que el de Mateo. La conversación se volvió un aprendizaje mutuo. Él aprendía sobre respeto, ella sobre cómo transmitir su legado a alguien externo sin comprometerlo. Durante horas compartieron historias de guerras, pérdidas y celebraciones. Mateo comenzó a ver que el linaje de Ayani no era solo un pasado glorioso, sino un legado que dependía de su protección activa. Ayani, a su vez, reconoció que Mateo tenía la capacidad de comprender y valorar su mundo, algo que pocos forasteros podían lograr. La barrera entre ellos, construida por la desconfianza y la diferencia cultural, empezaba a desmoronarse. Cuando el cielo se oscureció y la primera estrella apareció, Ayani concluyó su narración con un mensaje claro. Este es mi mundo, Mateo. Si quieres ayudar, debes aprender a respetarlo, a escucharlo y a entender que protegerlo no es solo fuerza, sino conciencia y paciencia. Mateo asintió solemnemente, comprendiendo que el vínculo entre ellos ahora estaba basado en algo más profundo que la necesidad. Era una alianza moral, cultural y espiritual. Al regresar al refugio de Ayani, ambos sintieron un cambio sutil pero poderoso. Ya no eran simplemente una mujer solitaria y un forastero perdido. Eran aliados, aprendiendo a caminar juntos entre dos mundos diferentes. Mateo comenzaba a ser parte del legado de Ayani, y ella entendía que confiar en él podría ser la clave para salvar lo que quedaba de su tribu. El valle, silencioso y majestuoso, parecía observarlos, como aprobando esa nueva alianza.
Y mientras las sombras nocturnas cubrían las montañas, Ayani comprendió que las historias no solo eran recuerdos, sino semillas de esperanza que podían germinar en alguien más, asegurando que su linaje no se extinguiera con ella. El valle que Ayani había protegido con tanto cuidado durante años se llenó de un nuevo tipo de tensión, una amenaza que no podía ignorar. Aquellos que buscaban explotar la tierra y sus recursos habían descubierto la presencia de un pequeño asentamiento, y su interés no estaba en la vida de Ayani, sino en lo que el valle podía ofrecer. Mateo, que hasta entonces había sido un invitado en ese mundo, comenzó a percibir la gravedad de la situación. La tranquilidad de la montaña estaba en peligro, y con ella, el legado de la tribu de Ayani. Una mañana, mientras Ayani revisaba las hierbas medicinales cerca del arroyo, Mateo llegó con el rostro serio. Había rastreado signos de actividad humana, humo lejano, huellas que no pertenecían a animales y la sensación de que alguien los observaba. Ayani entendió de inmediato lo que esto significaba, la amenaza no era hipotética, estaba tocando su territorio. Su corazón, acostumbrado a la soledad y la vigilancia, se tensó. Sabía que los invasores podían destruir todo lo que quedaba de su tribu si no actuaba con rapidez y estrategia. Debemos prepararnos, dijo Ayani con voz firme. No solo por nosotros, sino por todo lo que representa este lugar. Mi linaje depende de que esto sobreviva. Mateo asintió, comprendiendo que la situación era más grave de lo que había imaginado. Hasta ese momento, había visto a Ayani como una guía, alguien que lo enseñaba a sobrevivir, pero ahora entendía que ella era mucho más. Era una líder nata, una guerrera de un mundo que él apenas empezaba a conocer. La decisión de confiar en él para ayudarla no era un acto de amistad, sino una necesidad estratégica para proteger el legado que ella llevaba consigo. Ayani y Mateo comenzaron a reforzar el valle. Ayani le enseñó a usar el terreno a su favor, cómo colocar trampas sencillas pero efectivas, cómo ocultarse entre las rocas y los árboles, y cómo usar los sonidos y la naturaleza para detectar intrusos antes de que fueran visibles. Mateo, aunque era un hombre acostumbrado al trabajo rudo del rancho, se encontró aprendiendo habilidades que nunca había imaginado: la sutileza del movimiento, la paciencia de la observación y la importancia de anticipar cada acción del enemigo. Mientras trabajaban, surgieron momentos de tensión. Mateo, impulsivo y acostumbrado a resolver problemas con fuerza directa, chocaba con la cautela y el pensamiento estratégico de Ayani. Ella le recordaba que la impulsividad podía poner en riesgo todo lo que estaba protegiendo. Sin embargo, ambos comenzaron a comprender que sus diferencias no eran debilidades, sino oportunidades. La fuerza y el coraje de Mateo complementaban la astucia y conocimiento de Ayani, creando un equipo más capaz que cualquiera de los dos por separado. La primera señal de los invasores llegó al atardecer. Mateo divisó figuras moviéndose entre los árboles, con herramientas y armas improvisadas. Ayani, tranquila pero alerta, indicó que se retiraran a un punto seguro para observar. Cada movimiento, cada sonido, era cuidadosamente analizado. Este fue el primer momento en que Mateo comprendió que proteger el legado de la tribu no era un juego, era una cuestión de vida o muerte. Esa noche, mientras vigilaban desde las sombras, Ayani habló por primera vez con Mateo sobre la magnitud de su responsabilidad. Si estos hombres encuentran este valle, no solo nos perderemos nosotros. Toda mi tribu, todo lo que somos y representamos, puede desaparecer. Por eso confío en ti. Debes aprender no solo a luchar, sino a respetar, a anticipar y a proteger lo que no es tuyo, pero que ahora también depende de ti. Mateo entendió entonces que su papel había cambiado, ya no era un simple ranchero en busca de ganado perdido. Se había convertido en guardián de un legado, aliado de la última descendiente de una cultura que estaba al borde de la extinción. La amenaza externa no solo ponía a prueba su coraje físico, sino también su capacidad de confiar, aprender y actuar en armonía con alguien que conocía la tierra de manera mucho más profunda que él. Mientras el valle se sumía en la oscuridad de la noche, Mateo y Ayani se prepararon para enfrentar juntos la primera confrontación. Su alianza, nacida de necesidad y confianza, sería puesta a prueba, y de su éxito dependería el futuro del linaje que Ayani había jurado proteger. Después de la primera alerta de los invasores, Ayani comprendió que la supervivencia de su linaje dependía de que Mateo no solo aprendiera a moverse por la montaña, sino que adquiriera un conocimiento más profundo de la tierra y de la vida en armonía con ella. La relación entre ambos estaba cambiando. Ya no se trataba solo de confianza inicial, sino de una alianza basada en la preparación mutua, la disciplina y la comprensión del mundo que Ayani había heredado de sus ancestros. Al amanecer, Ayani lo despertó para comenzar la rutina de entrenamiento. Primero, lo llevó a un sendero escarpado que serpenteaba entre acantilados y bosques densos. Allí le enseñó a leer el terreno,
como reconocer las raíces que podían hacer tropezar un caballo, los arbustos venenosos y los cambios sutiles en la tierra que indicaban la presencia de otros seres. Mateo, acostumbrado al terreno plano de sus ranchos, se sintió incómodo al principio, pero pronto entendió que la astucia y la atención al detalle serían más importantes que la fuerza bruta. «El valle habla», le dijo a Yanni, mientras señalaba marcas en la corteza de los árboles. «Aprende a escuchar antes de actuar. No solo sobrevivirás, sino que también protegerás lo que importa». Luego, a Yanni le enseñó técnicas de sigilo y camuflaje. Usando cenizas, barro y vegetación, mostraba cómo mezclarse con el entorno, moverse sin dejar rastro y anticipar los movimientos de cualquier intruso. Mateo, inicialmente torpe, empezó a comprender la importancia de cada gesto. Un paso en falso podía alertar a los invasores o poner en riesgo la seguridad del valle. La paciencia, algo que él no necesitaba tanto en el rancho, se convirtió en su herramienta más valiosa. No todo era supervivencia física. A Yanni también le enseñó sobre la tradición y la estrategia de su tribu. Le explicó cómo cada acción estaba impregnada de historia, cómo las tácticas de defensa se basaban en siglos de conocimiento y cómo cada planta, cada piedra y cada río podían ser aliados. Mateo comenzó a ver la conexión entre la cultura y la supervivencia. Respetar la tierra no era un acto simbólico, sino una estrategia vital para proteger la vida y el legado. Durante las largas jornadas, compartieron momentos de conversación más personal. A Yanni le habló de su familia, de los ancestros que habían defendido el valle y de la responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Mateo, a su vez, compartió historias de su rancho, de la disciplina y las pérdidas que lo habían formado. Estos intercambios profundizaron su vínculo. Ya no eran solo maestro y aprendiz, sino compañeros con un propósito común. La confianza se consolidaba a través del entendimiento mutuo y la admiración creciente. Un día, mientras entrenaban cerca de un acantilado, Yanni puso a Mateo a prueba de manera más directa. Simuló un ataque de los invasores, obligándolo a reaccionar bajo presión. Mateo aplicó lo aprendido. Observó el terreno, utilizó el sigilo, evaluó las rutas de escape y finalmente protegió su posición. Yanni lo observó con orgullo. No era perfecto, pero había demostrado que podía aprender rápido, adaptarse y tomar decisiones estratégicas. Su potencial como aliado de Yanni quedaba confirmado. Al caer la noche, sentados junto a la hoguera, Yanni le entregó un pequeño talismán, un símbolo de protección de su tribu. No era solo un objeto. Era un reconocimiento de que Mateo estaba entrando en un mundo que ella había protegido durante años y que ahora confiaba en él para ayudar a preservarlo. La preparación avanzaba no solo en habilidades, sino en espíritu. Mateo había pasado de ser un forastero curioso a un aprendiz confiable, y Yanni descubrió que podía enseñar sin temor a perder la esencia de su cultura. Cada día, cada lección, fortalecía no solo su capacidad de supervivencia, sino también la alianza que sería crucial para enfrentar la amenaza que se acercaba. El valle permanecía silencioso, pero bajo esa calma aparente, la tensión crecía. Ambos sabían que la verdadera prueba estaba por llegar. Los invasores no solo pondrían a prueba su fuerza, sino también su coraje, ingenio y lealtad mutua. Y en esa preparación, Mateo y Yanni comenzaban a comprender que proteger un legado significaba mucho más que luchar. Significaba aprender, adaptarse y confiar plenamente el uno en el otro. Con los días avanzando, la tensión en el valle se volvió insoportable. Yanni y Mateo habían entrenado, aprendido y planificado cada detalle, pero la amenaza externa ya no era solo una posibilidad, era una certeza. Un grupo de colonos armados había comenzado a acercarse, avanzando por los valles y siguiendo los rastros que Yanni y Mateo habían tratado de ocultar. Cada paso que daban los invasores acercaba el peligro al corazón de la tierra que Yanni había jurado proteger. Yanni comprendió que el momento decisivo había llegado. No bastaba con la vigilancia ni con la preparación física, debía tomar una decisión que pondría a prueba no solo su valor, sino también su fe en Mateo. Durante años, había aprendido a depender únicamente de sí misma. Su vida, su cultura y su linaje habían estado bajo su control absoluto. Pero ahora, para preservar lo que quedaba, tenía que aceptar que necesitaba ayuda, y no de cualquiera, sino de alguien del mundo exterior, un hombre que apenas comenzaba a comprender su mundo. El sacrificio era evidente. Para garantizar la supervivencia de su linaje, Yanni tendría que confiar completamente en Mateo, poner en sus manos la defensa de la tierra y aceptar que su legado se entrelazara con el de un forastero. Esa era una decisión difícil, porque significaba abrir su corazón y su mundo a alguien que, hasta hace poco, era un extraño. Significaba aceptar la vulnerabilidad y la posibilidad de pérdida personal, pero también la esperanza de que su cultura pudiera sobrevivir.
Esa tarde, mientras observaban desde una colina el avance de los colonos, Ayani habló con Mateo con voz firme pero cargada de emoción. Mateo, lo que voy a pedirte es más que fuerza o coraje. Debes proteger este valle, mis historias, mi gente, aunque no la veas. Debes confiar en mí y yo debo confiar en ti. Nuestra supervivencia depende de eso. Mateo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad que se le encomendaba. No era solo un hombre defendiendo tierras y ganado. Ahora era un guardián de una cultura entera, de un linaje que había sobrevivido generaciones. Comprendió que el sacrificio de Ayani no era solo físico o estratégico, era emocional y espiritual. Ella estaba entregando su confianza más profunda, un acto que para alguien como ella era casi tan valioso como la propia vida. El enfrentamiento comenzó al anochecer. Ayani y Mateo se movían en sincronía, combinando las tácticas tradicionales de ella con la fuerza y la improvisación de él. Cada decisión era crucial, cada movimiento debía ser medido. Mateo utilizó lo aprendido para anticipar los ataques, proteger a Ayani y guiar a los invasores hacia trampas que ella había preparado. Ayani, a su vez, demostró su maestría y liderazgo, utilizando el terreno y su conocimiento ancestral para ganar ventaja, siempre observando a Mateo para asegurarse de que sus habilidades fueran efectivas y que ambos sobrevivieran. Durante la confrontación, hubo momentos en que Ayani temió por la vida de Mateo, y él sintió por primera vez la enorme presión de cuidar algo más grande que él mismo. Fue en esos instantes cuando su alianza se fortaleció. El sacrificio de confiar plenamente el uno en el otro creó un vínculo que iba más allá de la necesidad, se convirtió en respeto profundo, admiración y comprensión mutua. Al final del enfrentamiento, aunque ambos estaban exhaustos y heridos, habían logrado proteger el valle y mantener a salvo el legado de la tribu. El sacrificio había sido enorme. Ayani había cedido parte de su control absoluto y Mateo había aceptado la carga de responsabilidad de alguien que no era su sangre. Sin embargo, de esa prueba surgió algo más poderoso que la victoria física. Nació un vínculo que aseguraba que, mientras estuvieran juntos, el linaje de la tribu tenía una oportunidad de sobrevivir. En la calma posterior, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre las montañas, Ayani comprendió que confiar en Mateo no había sido un signo de debilidad, sino la decisión más valiente que había tomado. Y Mateo, observando la determinación en sus ojos, entendió que proteger aquello que no le pertenecía, pero que ahora compartía, era la mayor prueba de su fuerza y su honor. La noche que había seguido a la preparación y a los sacrificios previos llegó con un silencio inquietante. El valle, normalmente lleno de sonidos de la fauna y del viento entre los árboles, estaba inusualmente quieto, como si la tierra misma contuviera la respiración. Ayani y Mateo, conscientes de que los invasores habían llegado a la última fase de su avance, se ocultaban entre rocas y vegetación, observando las antorchas y los movimientos calculados de sus enemigos. Cada paso del adversario era una amenaza directa al legado que Ayani había jurado proteger. La tensión era palpable. Mateo, aunque había aprendido mucho bajo la tutela de Ayani, enfrentaba su primer verdadero combate en aquel entorno desconocido. Su entrenamiento, su conocimiento y su fuerza física serían puestos a prueba de manera integral. Para Ayani, la confrontación era también personal. No solo luchaba por su vida, sino por el futuro de toda su tribu, por la preservación de un linaje que se encontraba al borde de la extinción. Su determinación brillaba con cada respiración, con cada movimiento silencioso entre las sombras. Ayani dio la señal. Mateo entendió inmediatamente, debían actuar con precisión. Se movieron sincronizados, aprovechando cada elemento del terreno que ella le había enseñado a conocer. Ramas caídas, piedras estratégicamente colocadas, arbustos que ocultaban sus movimientos. Cada maniobra estaba cuidadosamente planeada para crear confusión entre los invasores, ralentizar su avance y proteger los puntos críticos del valle. Mateo aplicó todas las lecciones de sigilo y observación, demostrando que no era un intruso, sino un verdadero aliado de Ayani. Los invasores, sorprendidos por la resistencia y por la forma inesperada en que eran bloqueados y redirigidos, comenzaron a dispersarse y a cometer errores. Algunos cayeron en trampas cuidadosamente preparadas por Ayani, otros se encontraron con obstáculos naturales que habían pasado desapercibidos hasta ese momento. Mateo utilizó su fuerza y su ingenio para cubrir los flancos de Ayani, protegiéndola mientras ella dirigía la defensa. La colaboración entre ambos era perfecta. Su confianza y conocimiento mutuo se habían convertido en un arma tan poderosa como cualquier herramienta o estrategia convencional. Pero la confrontación no fue sencilla. Hubo momentos de peligro extremo. Un grupo de invasores logró acercarse a una zona crítica, y Mateo se vio obligado a actuar por instinto, sacrificando parte de la cobertura que Ayani había dispuesto para salvarla de un ataque directo. Ella reaccionó con rapidez,
desviando la amenaza y protegiéndolo a su vez. La coordinación entre ambos, nacida de semanas de entrenamiento, comunicación y respeto, fue lo que permitió que salieran ilesos de situaciones que podrían haber sido mortales. La lucha se prolongó durante horas, y el valle mismo pareció ser un actor silencioso en la batalla, brindando ventaja a quienes lo respetaban y castigando a quienes lo ignoraban. Ayani y Mateo, exhaustos, lograron finalmente que los invasores retrocedieran. La amenaza había sido neutralizada, al menos por el momento. El valle estaba a salvo, y el legado de la tribu de Ayani permanecía intacto. Al finalizar la confrontación, ambos se miraron con una mezcla de agotamiento y alivio. La experiencia los había transformado. Mateo ya no era solo un forastero aprendiz, y Ayani ya no era una guardiana aislada. Habían creado un vínculo inquebrantable basado en confianza, respeto y un objetivo compartido. Cada cicatriz, cada respiración entrecortada y cada decisión tomada bajo presión había fortalecido la alianza que aseguraría la supervivencia del linaje de la tribu. Mientras el valle recuperaba su silencio natural, Ayani comprendió que la confrontación no solo había sido una prueba de fuerza, sino una confirmación de que, juntos, podían enfrentar cualquier amenaza. Mateo entendió que proteger algo más grande que uno mismo requería no solo valor físico, sino sabiduría, empatía y compromiso. La victoria no era solo sobre los invasores, sino sobre la preservación de la historia, la cultura y la vida que Ayani había jurado proteger. Tras la confrontación decisiva, el valle respiró un alivio contenido. Los invasores se habían retirado, y la amenaza inmediata había sido neutralizada, pero la batalla había dejado sus huellas. Ayani y Mateo, exhaustos física y emocionalmente, comprendieron que la verdadera victoria no estaba solo en haber repelido a los intrusos, sino en haber fortalecido su alianza y asegurado un camino para preservar el legado de la tribu. El tiempo para la reflexión y la sanación había llegado. Ayani comenzó por atender sus propias heridas y las de Mateo. Aunque eran pequeñas, cada corte y rasguño contaba la historia de la lucha y recordaba la fragilidad de la vida. Ella usó su conocimiento ancestral de plantas medicinales y remedios naturales, enseñando a Mateo cómo preparar ungüentos, vendajes y tónicos que no solo curaban, sino que fortalecían el cuerpo para futuras pruebas. Mateo, por su parte, asimilaba cada lección con cuidado, consciente de que aprender a sanar no era solo un acto de supervivencia, sino una forma de honrar la sabiduría de Ayani y el valor de su cultura. Durante esos días de recuperación, Ayani decidió que era tiempo de fortalecer la relación más allá de la dependencia de la batalla. Comenzaron a compartir historias más profundas, no solo del pasado de la tribu, sino de sus sueños y miedos personales. Ayani reveló cómo, desde niña, había sentido la responsabilidad de proteger un mundo que la había formado y cómo había aprendido a sobrevivir sola. Mateo habló de su vida en el rancho, de sus pérdidas y de cómo la experiencia en el valle le había enseñado que había más en la vida que la rutina y la tierra cultivada, había honor, legado y un propósito que trascendía la propia existencia. La interacción entre ambos dejó de ser solo maestro y aprendiz, se convirtió en una sociedad basada en respeto mutuo, admiración y confianza profunda. Mateo ya no era un extraño, era un aliado, alguien en quien Ayani podía confiar plenamente para proteger el linaje de su tribu. La experiencia compartida había consolidado un vínculo que ninguna adversidad futura podría romper, y ambos comprendieron que su fuerza combinada era ahora mucho mayor que la suma de sus habilidades individuales. Además de la sanación física y emocional, comenzaron a asegurar el futuro del valle. Ayani enseñó a Mateo cómo crear refugios seguros, cómo preservar los recursos naturales y cómo documentar la historia de la tribu a través de símbolos, relatos orales y signos en el entorno que pudieran ser interpretados solo por quienes respetaran su cultura. Mateo contribuyó con su experiencia práctica, optimizó los caminos, reforzó la seguridad de los puntos estratégicos y aprendió a combinar su conocimiento del mundo exterior con las tácticas de supervivencia que Ayani le había enseñado. Durante esos días de consolidación, la confianza alcanzó un nivel que solo se logra después de enfrentar peligros mortales juntos. Cada decisión tomada, cada plan ejecutado y cada lección aprendida había transformado su relación en algo más sólido que cualquier vínculo casual. Eran compañeros de destino, guardianes de un legado que ambos entendían que debía sobrevivir más allá de ellos. Al final de la semana, cuando el valle parecía nuevamente en calma y la vida natural retomaba su ritmo, Ayani y Mateo comprendieron que habían pasado de la mera supervivencia a la verdadera protección. La alianza que habían construido no solo aseguraba la integridad del valle y de la tribu, sino que también abría la posibilidad de un futuro en el que la cultura y la historia de Ayani pudieran perdurar, compartida de manera segura con alguien de confianza. La consolidación no era solo práctica, era simbólica. Mateo había aprendido a respetar la tierra, la cultura y la historia de Ayani,
y ella había aprendido que confiar en otro ser humano podía fortalecer, en lugar de debilitar, su legado. La sanación, tanto física como espiritual, marcaba el inicio de un nuevo capítulo. Un tiempo en que la supervivencia ya no dependía solo de la soledad y el instinto, sino de la alianza y la colaboración profunda entre dos mundos que, hasta entonces, parecían irreconciliables. Después de los días de confrontación, preparación y consolidación, Ayani y Mateo se encontraban en un momento crucial. No solo habían sobrevivido, sino que tenían la responsabilidad de asegurar que el legado de la tribu perdurara más allá de ellos. El valle, que había sido testigo de tantas historias y sufrimientos, ahora era un símbolo de esperanza y resiliencia. Para Ayani, esto representaba más que protección física. Era la continuidad de su linaje, la preservación de sus tradiciones y la garantía de que su cultura no se perdería con ella. Con Mateo a su lado, Ayani comenzó a estructurar un plan más sólido para el futuro. Sabía que los días de amenaza directa podían regresar, pero también comprendía que la fuerza de su alianza y la preparación que habían logrado constituían una base sólida para enfrentar cualquier desafío. Decidió que el conocimiento debía ser preservado y transmitido de manera segura. Comenzó a enseñar a Mateo los rituales más importantes de la tribu, las historias sagradas, los símbolos y las prácticas que mantenían viva la conexión entre su gente y la tierra. Cada lección no solo fortalecía la alianza entre ellos, sino que transformaba a Mateo en un verdadero guardián del linaje de la tribu. Mateo, por su parte, comprendió que su papel había evolucionado profundamente. Ya no era un ranchero simplemente adaptándose a un mundo extraño, se había convertido en un protector consciente del valor de la cultura y la historia que Ayani representaba. Aprendió a respetar las tradiciones, a anticipar los peligros del valle y a actuar de manera que preservara la vida y el conocimiento de la tribu. Cada acción de Mateo ya no era solo para sobrevivir, sino para honrar la memoria de los ancestros de Ayani y garantizar que su linaje tuviera un futuro seguro. Juntos comenzaron a crear un sistema de protección y preservación del valle. Fortificaron lugares estratégicos, marcaron rutas seguras y establecieron señales que solo aquellos que respetaran la cultura podrían interpretar. También documentaron historias, enseñanzas y conocimientos sobre plantas, animales y territorios, asegurando que, incluso si la tribu ya no existiera en número, su esencia y sabiduría perdurara. Mateo comprendió que esta era la verdadera riqueza del legado, no el control de la tierra, sino la transmisión de la historia, la sabiduría y la cultura que habían sobrevivido generaciones. La relación entre Ayani y Mateo alcanzó un nivel de confianza y respeto inquebrantable. La combinación de la fuerza, conocimiento y coraje de Mateo con la sabiduría ancestral y la visión estratégica de Ayani creó un equipo capaz de proteger y preservar mucho más que un territorio. Estaban cuidando la continuidad de un linaje y de una identidad cultural que estaba al borde de desaparecer. Para Ayani, este vínculo era la prueba de que confiar en otro ser humano podía ser una fuerza, no una debilidad. Con el tiempo, el valle comenzó a recuperar su calma natural. La vida silvestre regresó, los ríos fluyeron libres y la tierra mostró signos de renovación. Ayani y Mateo podían observar los resultados de sus esfuerzos. La preservación del valle no era solo física, sino también espiritual y cultural. Cada paso que daban juntos, cada enseñanza compartida y cada acto de cuidado representaba una inversión en el futuro. Al mirar hacia el horizonte, Ayani comprendió que su misión estaba lejos de terminar, pero que ahora tenía un compañero que comprendía la profundidad de su responsabilidad. Mateo, a su lado, veía el valle con una nueva perspectiva. Ya no era solo tierra, sino un legado vivo que debía protegerse, honrarse y transmitirse. El legado de la tribu, una vez vulnerable y casi perdido, estaba ahora asegurado gracias a la unión de dos mundos, dos corazones y dos voluntades que se habían encontrado y complementado en el momento más crucial. Ayani y Mateo habían convertido la supervivencia en esperanza, la soledad en alianza y el pasado en un futuro prometedor. Y mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el valle permanecía tranquilo, testigo silencioso de que, aunque los tiempos fueran inciertos, el linaje de la tribu tendría un mañana gracias a quienes se atrevieron a confiar y a protegerlo juntos.